Hola a todos. Si están aquí es porque Playas Lejanas de Jeremías Martínez les ha dejado pensando. Y no es para menos. Esta novela, del 2025, es mucho más que una simple historia. Es un laberinto que exige ser investigado. Así que vamos a ver si encontramos el hilo para empezar a desenredarlo. A ver, desde el mismísimo comienzo, la novela nos tira una bomba. Escuchen esto. Denuesto a la progenie del abyecto Odiseo. ¡Wow! Directo al grano. El personaje de Nauplio no se anda con rodeos. Martínez nos está diciendo, olvídense del héroe astuto de Homero. Aquí, Odiseo es abyecto, es despreciable. Y justo ahí, en esa palabra, empieza todo el juego, el desmantelamiento de una leyenda. Ok, ¿cuál va a ser nuestro plan de ataque? Sencillo. Primero, vamos a entender por qué es una reescritura épica posmoderna. Luego, nos metemos de lleno en sus 3 ejes temáticos principales. Después, les daré algunos consejos prácticos, una especie de guía para no perderse en el camino. Y cerraremos con 4 líneas de investigación bien concretas para quienes quieran ir más allá. Listo. Empecemos por lo más básico, por la estructura. ¿Qué es en el fondo Playas Lejanas? Piénsenlo así. Es como si Martínez hubiera tomado un reloj antiguo y valioso, la épica griega, lo hubiera desarmado pieza por pieza, y con esas mismas piezas hubiera construido algo totalmente nuevo, algo que nos dice una hora diferente. Yéndonos a lo más grande, al macro nivel. El propósito de la novela es justo ese. No es un remake, es una reescritura posmoderna. Su objetivo no es volver a contar la Odisea, sino ponerla bajo un microscopio, cuestionarla desde nuestro siglo. Ahora, ¿cómo lo hace? Aquí viene lo interesante. Martínez no trabaja solo con el material griego, le inyecta elementos de la cultura egipcia, de lo que ellos llamaban Kemet. Crea una hibridación cultural fascinante. Y como si fuera poco, nos cambia la cámara, nos da la perspectiva de un narrador que no es humano, sí, un gato. Y todo este edificio conceptual se apoya en detalles muy específicos. Los gatos, los miau, por ejemplo, no son un adorno, son sagrados, casi divinos. La flor de loto, el famoso lecho de olivo de Odiseo, todo deja de ser un simple objeto para convertirse en un símbolo cargado de nuevos significados. Es un rompecabezas donde cada pieza cuenta. Muy bien, ahora que tenemos el marco, vamos a sumergirnos en los 3 grandes temas que sostienen toda la novela. El primero es una genialidad, mitología comparada, un diálogo constante entre Egipto y Grecia. Y es que Martínez no se limita a poner a los dioses de ambos panteones a convivir, los fusiona. De repente Bastet y Hapi tienen tanto peso como Zeus. El mundo aqueo y el de Kemet se mezclan hasta ser casi indistinguibles. Hermes, por ejemplo, se convierte en un conector entre ambas mitologías. Y los miau, los gatos, se vuelven el ancla divina que une estos dos mundos. El segundo gran eje es el viaje. Pero ojo, no es solo el viaje de Telémaco por el Mediterráneo. Es algo mucho más profundo. Es una búsqueda de identidad. Una doble búsqueda, de hecho. Porque por un lado, tenemos a Telémaco buscando a su padre, a Odiseo. Y en paralelo, como un eco, tenemos al narrador felino, al Miu, que también está buscando a su propio padre. ¿Y qué nos dice esto? Que el viaje en sí mismo es una gran metáfora de lo que hace un historiador, de lo que hace un investigador. Intentar reconstruir un pasado, una identidad, a partir de pistas y fragmentos. Y con esto llegamos al tercer eje, quizás el más rompedor de todos. La novela es una crítica feroz, directa, al heroísmo homérico. Desarma por completo la figura del guerrero glorioso y nos muestra lo que hay detrás, el trauma, la culpa. Y la prueba más contundente viene del propio Odiseo. Escuchen esta confesión que le hace a su hijo. Muchas veces ejecuté indignas atrocidades. Aquí no hay un héroe. Hay un hombre roto que se enfrenta a sus demonios, que reconoce la brutalidad de sus acciones en Troya, como el asesinato del niño Astyanax. Es un sobreviviente atormentado. Entonces, el contraste no puede ser más claro. El héroe de Homero es valiente, astuto, sus acciones se ven justificadas. El de Martínez, en cambio, está traumatizado, se siente culpable, llega a verse a sí mismo como un monstruo. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. Para quien se adentra a investigar Playas Lejanas, es clave tener una buena estrategia.
Y, sobre todo, saber qué trampas evitar. Hay 3 errores que se repiten mucho. El primero, pasar por alto la cosmovisión egipcia. Conceptos como el Ka o la divinidad de los gatos no son decoración, son la columna vertebral. Segundo error, simplificar a Odiseo, verlo como el héroe clásico. Si hacemos eso, nos perdemos el mensaje central. Y tercero, subestimar al narrador felino. Su perspectiva no es una curiosidad, es la herramienta crítica que usa Martínez para que veamos la historia con otros ojos. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Un tip de oro. Empiecen por los nombres propios. Cuando lean macrobianos o lotófagos, deténganse. Esas palabras no están ahí por casualidad. Son los hilos de los que hay que tirar para descubrir toda la increíble investigación mitológica y arqueológica que hizo el autor. Con todo esto en mente, ya podemos trazar algunos caminos para trabajos más serios, como tesis o artículos. Vamos a ver 4 líneas de investigación que tienen un potencial enorme. Una primera opción, bastante clara, es la intertextualidad. Comparar punto por punto Playas Lejanas con la Odisea para ver dónde la expande y dónde la subvierte. Otra, analizar a fondo el viaje de Telémaco como esa metáfora de la investigación histórica. Una tercera, muy fascinante, es explorar el rol del Miu como ese puente cultural y espiritual entre Egipto y Grecia. Y una cuarta, situar la novela en el panorama actual, como un caso de literatura especulativa basada en una investigación histórica súper rigurosa. Y ya para ir cerrando, hay que entender una cosa fundamental sobre esta novela. Playas Lejanas no es para un lector pasivo. No. Exige que nos convirtamos en investigadores, casi en detectives. Es lo que se llama un relato integrador. Cada detalle importa. Por ejemplo, cuando se habla de la altura de 70 codos de los macrobianos o del color púrpura de las correas en la cama de Odiseo, eso no es relleno. Son pistas, son reflejos del rigor del autor. Y son esas pistas las que, al investigarlas, nos abren puertas a nuevos niveles de lectura. Al final, es como una rosa de los vientos. Telémaco tenía que elegir un rumbo en su viaje por mar. Quien investiga esta obra también tiene múltiples caminos por delante. El viaje intelectual, créanme, apenas está comenzando. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es el corazón de la novela. Si el héroe se ve a sí mismo como un monstruo y quien nos cuenta la historia es un animal, entonces, ¿qué es lo que realmente define a una épica? ¿Qué nos queda de ella? La respuesta, claro, está en seguir leyendo, en seguir investigando.